un poquito lo que lo que estuvimos viendo, ¿no? Que a lo mejor ya ni se acuerdan que estuvimos viendo. Entonces, Y vamos a hacer un problema, profesora. Nos quedamos en un problema. ajá, sí. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a compartir pantalla y vamos a ver. Entonces nosotros empezamos, no les he compartido la pantalla, ¿verdad? Nosotros comenzamos, ¿sí? A ver lo que es el equilibrio. Empezamos a ver lo que era el equilibrio. Porque si no sabemos qué es el equilibrio, pues entonces nosotros no podemos avanzar. Entonces nosotros tenemos que saber qué es el equilibrio. Vimos que el equilibrio, ¿verdad? Vimos que el equilibrio, cuando ustedes llevaron termo uno, pues solamente para medir el equilibrio teníamos la energía interna y la entropía. Y para que un sistema tendiera al equilibrio, tendría que ser una energía máxima y una energía mínima, miren, ya regué aquí el tepache, y una entropía máxima, ¿sí? Cuando se cumpliera estas dos, tener en un sistema una energía mínima y una entropía máxima, pues querría decir que este sistema tiende al equilibrio, ¿sí? Para esto, pues estamos viendo que depende de la entropía y depende de la energía. La energía, pues la podemos medir más o menos fácil, pero la entropía es una variable que cuesta trabajo, ¿verdad? Medirla. Únicamente las variables que podemos medir en un laboratorio o que se pueden medir a un sistema son la presión, el volumen, la temperatura y la masa, ¿verdad? Entonces vienen dos señores y nos prometen que pues, se puede medir el equilibrio, ¿verdad? Con estas variables que son medibles. Entonces vino Helmholtz y planteó su energía libre de Helmholtz, ¿verdad? La energía libre de Helmholtz. Y dijimos que la iba a representar con una a esa energía libre de Helmholtz, ¿verdad? Y que esta energía iba a estar en términos de la energía interna menos Ts, pero llegábamos a una expresión de tal manera que nosotros podríamos poner que el cambio de la energía libre de Helmholtz, ¿verdad? Iba a ser igual a menos P de B menos S de T. Y esta ecuación era una ecuación general, ¿verdad? Porque se la puedo aplicar a cualquier sistema, a sólido, a líquidos, a gases, ¿sí? Pero solamente es para un sistema cerrado, ¿sí? Porque aquí no aparece como variable el número de moles, porque estamos hablando de un sistema cerrado. Pero decíamos que a temperatura constante, ¿qué pasaba? Esta, ¿verdad? Se cancelaba porque la derivada de una constante vale cero y entonces la energía libre de Helmholtz se convertía en la función trabajo, ya que P de B es el trabajo, ¿verdad? El trabajo es igual a P de B. Entonces teníamos que la energía libre de Helmholtz era igual a menos P de B y que por eso le llamaba la función trabajo. Entonces podríamos decir que el cambio de la energía libre de Helmholtz, ¿verdad? Era igual a menos el trabajo, ¿sí? Y bueno, después de esto, vimos que la podemos aplicar a gases ideales, ¿verdad? Esta ecuación a gases reales, a sólidos, a líquidos. Podemos nosotros aplicar la energía libre de Helmholtz, ¿verdad? Pero aparte,
nos dice que nosotros podemos ver el equilibrio o determinar el equilibrio con el cambio de energía, ¿verdad? Entonces, si nosotros, si nosotros integramos nuestra diferencial del cambio de energía libre de Helmholtz, que es igual a menos P de B, si nosotros integramos, ¿verdad? Esta ecuación, entonces yo puedo tener que delta A, ¿y por qué delta A? Porque va de A1 a A2. Ya sabemos que esta es una propiedad de estado, ¿verdad? Y es una propiedad que depende de la masa, ¿verdad? Es una propiedad que extensiva o intensiva. Extensiva. Es una propiedad extensiva porque depende de la masa. Entonces, el incremento de A, ¿por qué incremento de A? Porque es A2 menos A1. Y todos los incrementos están definidos así como la propiedad final menos la propiedad inicial. Entonces yo sé que delta A va a ser igual a menos P, ¿verdad? Por B2 menos B1. Entonces, con este delta yo puedo saber si mi sistema, ¿verdad? O mi proceso es espontáneo, no espontáneo, ¿verdad? O está en equilibrio. Si el delta A tiene un signo positivo, ¿sí? Dijimos que cuando el delta A tenga un signo positivo, eso quiere decir que mi sistema es no espontáneo. Y lo demostramos, ¿verdad? ¿Por qué? Y dijimos que si delta A tiene un signo negativo, entonces se trata de un proceso espontáneo. Espontáneo. Y si delta A es igual a cero, entonces esto implicaría que se encuentra en equilibrio, ¿verdad? Y esos serán nuestros conceptos de equilibrio para la energía libre de Helmholtz. Bueno, pero vino otro señor. Además dijimos que las variables, ¿verdad? Aquí la vimos ahorita que escribimos nuestra ecuación. Vimos que las variables de la energía libre de Helmholtz, ¿sí? Las variables de la energía libre de Helmholtz, o la A es función de quién? El Del volumen y la volumen temperatura. y la temperatura, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Helmholtz, que su energía era variable el volumen y la temperatura. Entonces vino Gibbs y dijo, pues yo voy a hacer otra energía, otra variable de energía en términos de variables medibles, ¿verdad? En términos de variables medibles, pero que ahora sus variables sean la presión y la temperatura. Entonces viene Gibbs y hace su energía libre de Gibbs, ¿verdad? Entonces hace su energía libre de Gibbs. Y dice entonces que esta energía libre de Gibbs va a representar con una G, ¿verdad? Como su nombre. Y esta va a ser función ahora de la presión y de la temperatura. Y dice, o sea que la va a poner en términos de estas variables que sí son medibles. Y dice que su energía libre de Gibbs, ¿verdad? Va a ser ahora igual a la energía interna, más PV menos TS, ¿verdad? Está involucrando otra vez aquí a la energía y a la entropía, que son las que me miden el equilibrio, ¿verdad? Y también hicimos una deducción para llegar a variables que son medibles y llegamos a que el cambio de la energía libre de Gibbs
iba a ser igual a B de P, ahí está la variable de presión, menos T de S, menos T de S, menos S de T, déjame borrarle, menos menos S de T. Esta igual es una ecuación general, ¿verdad? Que la podemos aplicar a sólidos, líquidos y gases. Por eso decimos que es la ecuación general. Pero de igual manera que la energía libre de Helmholtz, vemos que esta, ¿verdad? También es para un sistema cerrado, porque no aparece el número de moles. O sea, que la masa permanece constante en mi sistema. Entonces, la trabajamos y dijimos, bueno, si mi sistema está a temperatura constante, entonces mi ecuación se reduce al cambio de la energía libre de Gibbs igual a B de P, ¿verdad? Y ahora esta yo la puedo aplicar a sólidos, líquidos y gases. Y vimos entonces que yo la puedo aplicar, ¿verdad? Yo la puedo aplicar a sólidos y líquidos. ¿Por qué? Ah, pues a sólidos y líquidos, y aquí no está bien, BDP, ¿sí? A sólidos y a líquidos podemos aplicar esa ecuación, pero también la podemos aplicar ¿a quién? A los gases, ¿verdad? Podemos aplicarla a los gases. Pero ¿por qué están separados el sólido y el líquido? Porque si yo me fijo en mi ecuación, ¿sí? Aquí es BDP. Entonces quiere decir que en sólidos y líquidos el volumen no depende tanto de la presión, ¿sí? O podemos decir que no depende. Entonces, si yo integro esa ecuación, yo puedo sacar de la integral al volumen y puedo poner la integral de dp. Y podemos hacer esta integral, ¿verdad? Desde G1, desde la energía libre de Gibbs 1, hasta la energía libre de Gibbs 2, y desde la presión 1 hasta la presión 2. Esta presión yo la puedo tomar, ¿verdad?, a una atmósfera, y si yo estoy a condiciones estándar, entonces yo puedo ir o conocer a G1 a condiciones estándar, ¿verdad?, que sea mi límite 1, y mi límite 2 que sea la energía libre de Gibbs hasta el punto 2, o sea, la presión 2. Entonces me quedaría la energía libre de Gibbs del punto 2 menos la energía libre de Gibbs estándar, ¿sí? Por B, por P2 menos P1, ¿sí? Y entonces ahí tendría mi ecuación. Perdón por los garabatos, pero miren, ya saben que apenas estoy aprendiendo a manejar esto. Entonces, este G2 menos la energía libre de Gibbs estándar es el delta G. Ese delta G va a ser igual entonces al volumen por P2 menos P1. Pero si yo divido entre número de moles, tanto aquí como aquí, y no se altera la ecuación, entonces el volumen entre el número de moles, sabemos que es el volumen molar, ¿verdad? Sabemos que el volumen entre el número de moles es el volumen molar. Entonces, Disculpe, profesora. sí, dígame. Acá en la segunda columna donde está G2, ¿es G2 menos G Aquí, estándar? Ajá, G sí. estándar hasta G2. Y luego es G2 límite superior menos límite inferior menos G estándar. ¿Sí? Ah, y después del igual que es volumen por Volumen por G2 P2 menos P1. por P o por G. P. Ah, ok, Déjenme profe, escribirlo gracias, bien. gracias. ¿Sí? Disculpe, yo tengo otra duda. ¿Sí?
Bueno, en la integral, abajo es P1, arriba P2. ¿Sí es de P? Es que Sí, no lo escuché. sí es de P. Ok, y acá en el último donde dice delta G, abajo trae un símbolo o algo así. P2 aquí es en P1, ¿sí? Y aquí es delta G, ¿sí? Ajá. Delta G igual. Aquí únicamente lo que digo que voy a dividir entre N de este lado y de Ah, este ok. lado, ¿sí? Ya lo tienen en sus apuntes, pero bueno, Sí, gracias. ok. Entonces, ay, estoy escribiendo en lugar de estar borrando. Entonces, ya sabemos que B molar es igual a el volumen entre el número de moles, pero también sabemos que la densidad es el inverso del volumen molar, o el volumen molar es el inverso de la densidad, ¿sí? Cualquiera de las dos. Entonces nosotros podríamos escribir que delta G es igual al inverso de la densidad, ¿verdad? Por P2 menos P1. Y ahí tendríamos nuestra ecuación de la energía libre de Gibbs para sólidos y líquidos. Pero si me piden a mí calcular la energía libre de Gibbs, ¿verdad? A una cierta presión, entonces yo tendría que decir G estándar, porque acuérdense que es G2 menos G estándar. Esta que está aquí restando la paso sumando. Más por menos P1. Entonces, supongamos que yo lo quiero para el agua, ¿verdad? Quiero saber la energía libre de Gibbs del agua a una presión de 5 atmósferas, cuando P2 tiene 5 atmósferas. Ah, bueno, tengo que ir a consultar a las tablas cuál es la energía libre de Gibbs de la presión del agua a 5 atmósferas. ¿Del agua qué? Del agua líquida. Porque acuérdense que en las tablas donde viene la energía libre de Gibbs, pongamos, viene para el agua la energía para sólidos, para líquidos y para gas. Pero yo quiero la de líquido. Entonces aquí está, ¿verdad? La energía libre de Gibbs para líquido. Tengo que saber la densidad del agua, ¿sí? Para poderla sustituir aquí. Y la presión 2, que son las 5 atmósferas, menos la presión 1, que este es energía libre de Gibbs, ¿verdad? Estándar. Entonces la presión 1 tiene que ser una atmósfera. Esta, esta G tiene unidades de energía, ya sea joules, ¿verdad? Ya sea caloría, ya sea BTU, debe de tener unidades de energía. Y si ustedes ven aquí, yo aquí tengo presión, tengo litros y tengo masa, que pueden ser moles, gramos, ¿verdad? Lo que sea. Estas unidades las tengo que pasar a unidades de energía, pero sí sabemos que tenemos una conversión, ¿verdad? De litro atmósfera para pasarla a joules o a calorías o a BTU. Entonces, debo de estar muy atento cuando haga mis problemas de que estas unidades sean las mismas, porque si no, no puedo sumar. Yo no puedo sumar gatos y perros. Van a ser gatos y gatos, ¿verdad? Entonces, este es mi repaso. En cuanto... Disculpe, maestra. Ah, bueno, sí, dígame. Es que subió a Classroom una tabla de energías libres de Gibbs, pero no Sí, tienen las unidades. No sabe qué unidades sí serían. Es las una debe hoja nada tener, más. las debe de tener abajo o las debe de tener arriba, empezando la tabla, o por ahí las debe de tener. Siempre nos tienen que dar las tablas con las unidades que se están manejando, Le ¿sí? juro que, bueno, creo que según yo no las tiene. A ver, bueno, las consulto y les digo, ¿sí? Sí, gracias. Entonces, esta es para sólidos y para líquidos.
pero dijimos que aparte teníamos para gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los gases yo no puedo sacar de la integral el volumen. ¿Por qué? Porque para un gas el volumen sí depende fuertemente de la presión. Entonces, yo necesito, ¿verdad? Hacer la integral, pero a, tomando en cuenta a el volumen. Entonces sería dg igual a b de p, pero ahora yo no puedo integrar aquí. Ahora yo voy a integrar y tengo que integrar desde acá, porque este volumen sí depende de la presión. Entonces yo voy primero a trabajar la ecuación con gas ideal. Para eso, pues tengo mi ecuación de PV igual a nRT. De aquí despejamos el volumen, ¿verdad? Y lo sustituimos en nuestra ecuación. Entonces voy a tener el cambio de la energía libre de Gibbs va a ser igual a la integral, pero ahora ya no pongo volumen, voy a poner nRT entre P por dP. Ya tengo aquí lo que equivale el volumen en el gas ideal. Voy a integrar desde G0 hasta G y desde P1 hasta P2. Pero yo sé que es un sistema cerrado porque vengo de la ecuación general para un sistema cerrado, ¿verdad? En donde la masa permanece constante. Entonces, mi cambio de energía libre de Gibbs va a ser igual. Saco del integral mi número de moles. La R es una constante, sale fuera de la integral. Estamos a temperatura constante, la T sale fuera de la integral. Y entonces me va a quedar integral de P1 a P2, ¿verdad? ¿De quién? De dP, y solamente me quedó abajo la presión. Y ahora sí puedo integrar. G la voy a integrar desde G1 hasta G2 igual a nRT. Y hago mi integral, que es quién, dP entre P, va a ser quién, logaritmo natural de P2 en P1. Y de este lado me va a quedar estándar, que va a ser igual a esto, ¿verdad? A nRT logaritmo natural de P2 en P1. Aquí está mi ecuación, ¿verdad? Yo puedo poner entonces delta G igual logaritmo natural de P2 en P1. Aquí está mi ecuación con la cual yo puedo calcular mi cambio de energía libre de Gibbs para un gas ideal, ¿verdad? O calcular la energía libre de Gibbs, ¿verdad? Este es el cambio de energía libre de Gibbs, aquí está restando, pasa sumando, más nRT, logaritmo natural de P2 en P1. Vamos otra vez con el agua, ahora está en estado gaseoso, entonces ahora esta G en tablas la tengo que consultar para el agua que es forma de gas, más nRT, ¿verdad? La presión pues va a ser 1 y aquí las 5 atmósferas. Y ya puedo calcular mi energía libre de Gibbs para cuando esto se comporte como un gas ideal, ¿sí? O mi delta G cuando se comporte como un gas ideal. Ok, esto fue lo que correspondió a lo que era la energía libre de Gibbs. Y igual me sirve para tener los conceptos de equilibrio, ¿verdad? Porque al final eso era lo que estábamos viendo, que yo tuviera una expresión en términos de variables medibles, y aquí están las variables medibles, ¿verdad? Que fueron ¿quién? ¿Quiénes son mis variables medibles en la energía libre? A ver, contéstenme, Chris. La presión y la temperatura. Exacto, ¿verdad? La presión y la temperatura. Entonces, sí es cierto que pudieron hacer una variable que yo pueda, una variable, una propiedad
que yo pueda tenerla en función de variables. Entonces, igual que la energía libre de Helmholtz, vamos a tener que cuando yo tenga un delta G, ¿verdad? Cuando yo tenga un delta G con signo positivo, esto querrá decir que mi proceso es un proceso no espontáneo. O sea que no se puede realizar si es que yo no le doy una energía para que se realice el proceso. Si delta G tiene un signo negativo, ¿verdad? Si delta G tiene un signo negativo, entonces esto me querrá decir que mi proceso es espontáneo. Si mi delta G tiene su igualdad igual a 0, esto me implicará que mi sistema está en equilibrio, ¿verdad? Está en equilibrio. Bueno, pero también vimos que la energía libre de Gibbs molar no era otra cosa más que la energía entre el número de moles. Y que esta energía libre de Gibbs también era igual a potencial químico, ¿verdad? Entonces, el potencial químico, cuando me hablan de potencial químico, pues también voy a saber que potencial químico va a ser igual cuando tenga signo positivo, es un proceso no espontáneo. Si tiene mi delta de potencial un signo negativo, me querrá decir que mi proceso es espontáneo. Y si mi delta de potencial químico es igual a 0, pues entonces este sistema está en equilibrio. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a calcular el potencial químico? Pues si dijimos que es igual a la energía libre de Gibbs, con lo que yo calculé la energía libre de Gibbs con esas ecuaciones también calculo el potencial químico. ¿Sí? Y todo eso, pues solamente se trató del equilibrio, ¿verdad? Del concepto de equilibrio que tenían ustedes que haber visto allá en su termo 1. Y ya mejor la vimos, o la vimos muy rápido, o no la vieron, no sé, ¿verdad? Pero este fue el repaso, esto fue lo que vimos, ¿verdad? Y entonces, después de saber que sí puedo medir el equilibrio, entonces entramos a lo que fue el equilibrio químico. Aplicar ahora el equilibrio, pero en una reacción. Y entonces entramos nosotros a escribir o a tratar de explicar lo que es el equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio que vamos a aplicar en una reacción? Es una reacción modelo, ¿verdad? Para poder aplicar nuestro equilibrio. En donde yo decía voy a tener una reacción modelo. ¿Sí? Una reacción modelo en donde yo voy a poder aplicar mi equilibrio químico. Y para esto, esta es mi reacción. Yo sé que de este lado tengo mis reactivos y de este lado tengo mis productos. Pero además tengo que decir cada especie en qué fase se encuentran, ¿verdad? En sólido, en líquido o en gas. Y los diferentes estados físicos la conocemos como que es una reacción homogénea. Si mi reacción se encuentran todas las especies en el mismo estado, ¿verdad?, de agregación, entonces decimos que se trata de una reacción homogénea. Los alfa ya sabemos que son los coeficientes estequiométricos y que estas son las especies químicas. Dijimos que los alfa, ¿verdad?, para mis reactivos vamos a tomarlos cuando lo estemos trabajando
como si fueran, ahí el puse positivo, como si fuera o tuvieran un signo negativo. ¿Por qué les ponemos el signo negativo a los reactivos? Porque están desapareciendo, se están transformando. Exacto, ¿verdad? Dijimos que les ponemos un signo negativo porque eso me indica que está desapareciendo, ¿verdad? Mi reactivo. Y los alfa, ¿verdad? Para mis productos les pongo un signo positivo. ¿Por qué les pongo un signo positivo? Porque están apareciendo, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que dijimos, que íbamos a tener nuestros reactivos, nuestros productos, tenemos reacciones homogéneas, tenemos reacciones heterogéneas, tenemos reacciones que nos dan calor, ¿verdad? Y eso, el calor, lo vamos a medir con quién, con el delta H, ¿verdad? Y ese delta H puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Es una reacción que desprende o que absorbe. ¿Se desprende, no? No. Al contrario, ¿no? Que absorbe calor. ¿Y cómo le llamamos a esas reacciones que absorben calor? Endotérmicas. Endotérmicas, entonces tenemos reacciones endotérmicas. Tenemos reacciones endotérmicas y si tiene el signo negativo se trata de una reacción exotérmica, ¿verdad? Pues tengo reacciones endotérmicas y tengo reacciones exotérmicas. Entonces ya sabemos que en nuestra reacción tenemos reactivos, tenemos productos, tenemos los coeficientes estequiométricos, tenemos las especies químicas, tenemos los estados en los que se encuentran las especies químicas, tenemos los coeficientes que les podemos dar signo positivo o negativo, tenemos reacciones homogéneas, heterogéneas y pueden ser endotérmicas o pueden ser exotérmicas. Eso va a depender de si me está dando calor o si me está dando calor o está absorbiendo calor, ¿sí? Dijimos también que la variable común en una reacción era el grado de avance, ¿verdad? Grado de avance. El grado de avance era una variable común a todas las especies. ¿Por qué este grado de avance? Porque esté desapareciendo esta especie, es el mismo grado de avance con que está apareciendo esta y con que está apareciendo esta. Por eso ese grado de avance es el mismo tanto en el reactivo como en los productos. Entonces, gracias a eso llegamos a definir nosotros un balance de materia en función del número de moles, ¿verdad? Es decir, el número de moles de cualquier especie en cualquier momento va a ser igual al número de moles de esa especie iniciales más el coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Aquí está mi ecuación de balance de masa, ¿verdad? Para cualquier especie, yo se la puedo aplicar a la especie A, a la especie B o a la especie C, ¿verdad? Si se la aplicamos a la especie A, ¿cómo quedará? El número de moles de A en cualquier momento es igual al número inicial de moles de A más o menos. ¿Qué le corresponde? Menos, porque el coeficiente estequiométrico de A tiene coeficiente negativo. Entonces aquí sería menos, ¿verdad? Ahí sería menos alfa A menos
esta ecuación, ¿sí? Vemos que si no ha avanzado la reacción, el número de moles de A, pues es el que yo tengo al iniciar, porque no ha avanzado mi reacción. Pero a medida que avance la reacción, se va a ir consumiendo y me va a decir cuánto está quedando de esto, ¿sí? Si yo lo hago ahora para la especie B, que ahora no es un reactivo, ahora es un producto. El número de moles de B va a ser igual al número inicial de moles de B más el coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Por el grado de avance. Pero ¿qué ocurre? Si yo no puse nada de B cuando empezó la reacción, pues no hay nada, vale cero. Entonces el número de moles de B para mi producto será ¿quién? El coeficiente estequiométrico de B por el grado de avance. Entonces aquí como vaya creciendo, pues va a ir apareciendo. Si no ha reaccionado, no ha empezado la reacción, pues no tengo nada de B, esto es igual a cero, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos nada más al estudiar un balance de masa, ¿verdad? En mi reacción. Y eso me va a servir para estudiar mi equilibrio químico, porque si no, pues no vamos a poder calcular nuestra constante de equilibrio, ¿verdad? Bueno, la constante sí, pero a condiciones que cambien, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí cómo calcular el número de moles en función del grado de avance, ¿verdad? Y si tengo el número de moles en función del grado de avance, también vimos que podíamos calcular la fracción mol, en función del grado de avance. ¿Por qué? Porque yo tengo que mi fracción mol de un compuesto I es igual a NI entre N total, ¿verdad? Ahora, ¿por qué aquí escribimos fracción mol con Y y no con X como lo hacíamos en termo 1? Porque ya dijimos que en este curso vamos a manejar sólidos y líquidos. Y cuando hablemos de fracciones mol en la fase líquida, vamos a escribir a X. Entonces la X va a ser fracción mol, pero en el líquido. Y la Y va a ser fracción mol en gas, ¿verdad? Entonces, si yo en la reacción que tenía anteriormente, yo quisiera saber el número, la fracción mol de A, sería el número de moles de A entre el número total de moles. Y como yo ya tengo el número de moles de A, en cualquier momento yo sé que es el número de moles de A iniciales menos su coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Y el número total de moles, pues si nada más es A, B y C, yo tendré mi número de moles de A más mi número de moles de B más mi número de moles de C. Y cada una de estas ya las he poner en función del grado de avance. Dijimos que el número de moles de B en función del grado de avance era alfa B por el grado de avance. Y NC pues será alfa C por el grado de avance. Entonces mi número total de moles será igual a quién? A NA inicial menos el coeficiente, ¿verdad? De A por el grado de avance más el coeficiente de B por el grado de avance más el coeficiente de C por el grado de avance. Y este es mi número total de moles que tendré que sustituir aquí para tener mi fracción mol ahora en función del grado de avance. ¿Sí? Eso ya lo vimos y hicimos el ejercicio de cómo poner mi fracción mol en función del grado de avance. Luego lo que vimos fue que podíamos tener o llegábamos a deducir mi delta G de reacción
a condiciones estándar, ¿verdad? Llegamos a la deducción de la energía libre para una reacción y vimos que se parecía mucho a la entalpía, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nos quedaba que el delta G de reacción a condiciones estándar no es otra cosa más que el delta G de reactivos, ¿verdad? El delta G de reacción, el delta G de la reacción a condiciones estándar, el delta G de reacción a condiciones estándar era igual a la sumatoria de I hasta J de los delta G estándar, ¿verdad? De los productos, claro, por su coeficiente estequiométrico, menos la sumatoria de I hasta J de su coeficiente estequiométrico por el delta G estándar de los reactivos. ¿Dónde encontramos estos delta G? En tablas, ¿verdad? Entonces, para la reacción modelo que teníamos, delta G de reacción, iba a ser igual a ¿quiénes eran los productos? A y B. Entonces, yo voy a tener el coeficiente estequiométrico de B por el delta G estándar de B en la fase que lo teníamos, que era líquido, ¿verdad? O sólido, ya no me acuerdo. Más el coeficiente estequiométrico de C por el delta G estándar, ¿verdad? En gas de C. Y ya no hay más productos, menos el coeficiente estequiométrico de A por el delta G estándar de A en estado gaseoso. Entonces, aquí ya tengo mi delta G de reacción, estos se consultan en tablas y con eso obtengo el valor de delta G de reacción, ¿sí? Vimos eso y después llegamos a definir el delta G. Bueno, eso ya lo tenemos definido, que el delta G de un gas era igual a menos RT logaritmo natural de T. Ahorita que vimos el repaso quedaba P2 en P1, pero si yo digo que este es estándar, P1 vale 1, P1 es una atmósfera, el logaritmo de 1, ¿verdad? Sería 0. Aquí nos conviene poner logaritmo de P2 menos logaritmo de P1. Esta es la ecuación que teníamos para gas ideal. Pero como P1 es una atmósfera, logaritmo de P1 vale 0. Entonces mi delta G quedaría menos RT, logaritmo natural de P2. Aquí está mi delta G para una reacción, para un gas, pero yo aquí tengo, miren, esta es mi ecuación. Entonces, llegamos a que delta G estándar reacción era igual a RT, ¿verdad? Y aquí que nos quedaba, llegamos a la ecuación de que este era logaritmo natural de Kp, en donde ¿quién era Kp? La constante de equilibrio, porque esta ecuación la definimos para el equilibrio y vimos que Kp no era otra cosa más que las presiones parciales, ¿verdad? Las presiones parciales del compuesto I elevado a su coeficiente estequiométrico. Pero esto era para ¿quién? ¿Quién quedaba arriba? Los productos entre la presión parcial de I a su coeficiente de los reactivos, ¿sí? Los productos entre reactivos. Entonces, si yo quiero aplicar esta ecuación, ¿verdad?
este Kp, ¿quiénes serían en la reacción modelo que tenemos? ¿El Kp a qué sería igual? ¿Sería quién? Eso de E a la, bueno, E No, menos todavía no. Estamos con Kp. A ver. Kp. ¿La energía estándar? No, vamos a aplicar esta. ¿Sería quién? La presión parcial de B elevado a su cociente estequiométrico. La presión parcial de C elevado a su cociente estequiométrico entre la presión parcial de A elevado a su cociente estequiométrico. Ese es el Kp para esa reacción, ¿verdad? Modelo que tenemos A que me da B más C. Entonces, este es mi Kp. Claro, esta es la ecuación que sacamos para una reacción donde tenemos en función de las presiones parciales y por eso le llamamos la constante de equilibrio en función de presiones parciales. Y entonces tenemos que delta G, ¿verdad? Dijimos entonces que delta G es igual, delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de Kp. Si yo quiero calcular la constante de equilibrio a condiciones estándar, pues entonces la voy a despejar. Kp por E a la menos delta G estándar entre RT. Este delta G yo ya sé cómo lo voy a calcular con esto, ¿verdad? Productos menos reactivos conjugándolo en tablas. Ya tengo aquí delta G. La R es la constante de los gases ideales y tengo la temperatura, que debe de ser la temperatura aquí a 25 grados, pero con valor absoluto, o sea, 298 grados Kelvin, ¿verdad? Entonces yo ya conozco esto, el antilogaritmo, no sería la Kp, ¿verdad? La Kp a condiciones estándar. Sí puedo conocer mi Kp a condiciones estándar. Entonces, bueno, yo tengo mi Kp. Pero si me pidieran que yo conociera cuál es la concentración, cuál es el número de moles de este equilibrio, yo no lo podría decir con las presiones parciales. Bueno, en gases ya sabemos que la presión parcial de un compuesto I es igual a la fracción mol por la presión total. ¿Sí? Si tenemos la presión total, pero no conozco la fracción mol, ¿sí? No puedo conocer las presiones parciales, ya que la presión total es la suma de las presiones parciales y no me están dando o no puedo calcular porque son tres incógnitas diferentes: la presión parcial de B, la presión parcial de C y la presión parcial de A. Entonces aquí tengo tres incógnitas con una sola ecuación, lo cual no se puede hacer. Para eso sabemos que la presión parcial es igual a la fracción mol por la presión total. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sustituir, ¿verdad? Sustituir esa presión parcial por lo que sabemos que es la fracción mol por la presión total. Y entonces fue lo que obtuvimos al sustituirlo. Lo pudimos sustituir en esta ecuación, podemos sustituir en esta ecuación y entonces me quedaría para B sería X de B por la presión total elevado los dos a su coeficiente estequiométrico por la fracción mol de C por la presión total elevado a su coeficiente estequiométrico.
entre la fracción mol de A elevado a su coeficiente geométrico por la presión total. O sea que Kp va a ser igual a la fracción mol de B elevado a su coeficiente geométrico por la fracción mol de C elevado a su coeficiente geométrico entre la fracción mol de A elevado a su coeficiente geométrico. Y acá tengo la presión total. Cuando es la misma base se suman los exponentes. Sería el coeficiente de B más el coeficiente de C. Este coeficiente está abajo, si yo lo paso arriba, pues va a pasar con signo negativo, menos el coeficiente de C. Y si a esta que eran presiones le llamamos Kp, a esta le llamamos Kx, ¿verdad? Y entonces ahora tengo que en lugar de tener Kp en cuestión de presiones parciales, yo lo puedo escribir como, podemos escribir entonces como Kx por la presión total elevado a la alfa B, a la alfa C y a la alfa A. No sé lo que le puse C y esa. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que estas fracciones mol elevadas a su coeficiente geométrico, pues es la Kx, ¿verdad? Esta que vemos aquí es la Kx, o sea, ahora la constante de equilibrio en términos de ¿quién? La Kx, en términos de las fracciones mol, ¿verdad? Elevado a su coeficiente geométrico por la fracción de C elevado a su coeficiente geométrico entre la fracción mol de A elevado a su coeficiente geométrico. Esta es la Kx que la puse aquí. ¿Será lo mismo la Kp que la Kx? ¿Tienen el mismo valor? No, son diferentes. No, ¿verdad? Porque una está en condiciones de la presión y otra de la fracción mol, ¿no? Pero si yo calculo aquí esto y calculo esto, Kp es esto, pero Kp es igual a Kx por la presión total elevada a los coeficientes. Pues no, ¿verdad? Porque Kp es diferente de Kx porque esta está multiplicando aquí la presión total elevada a la suma de los coeficientes estequiométricos. Entonces son diferentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la suma de los coeficientes estequiométricos es igual a 1? ¿Serían iguales? ¿Qué pasa si la suma de estos me da 1? Cualquier número elevado ¿No sería cero, profesora? ¿Mandé? ¿No sería que si la suma da 0? Ah, sí, perdón. Si la suma me da 0, ¿qué pasa? Sí, sería 1. Sería 1, ¿verdad? ¿Sí? Si la suma de los coeficientes de la presión total me da 0, ¿sí? Entonces, esa presión total elevada a la suma de los coeficientes estequiométricos, pues debe ser igual a 1, ¿verdad? A C más alfa. Dijo que si me daba 0 debe ser ¿qué? Perdón. Debe ser 1. Y entonces ahora sí, Kp es igual a Kx, pero solo que esta suma sea 0. ¿Sí? Si esta suma es 0, entonces esta presión total elevada a la suma de los coeficientes es 1. Y entonces Kp sí es igual a Kx, ¿sí? En este caso. Hay otro caso, si la presión total vale 1, ¿cuánto es todo esto? 0, ¿no? No, Es lo mismo, o sea, sería 1, ¿no? El 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo ¿qué? Pues 1,
Entonces, cuando la presión total sea 1, pues también la Kp es igual a la Kx, pero solo en estos dos casos. Ya sea que la suma de los coeficientes espistométricos sea 0, o ya sea que la presión total sea 1, entonces, ahora sí, el Kp es igual al Kx, ¿sí? Ya no tengo que preocuparme. Pero ¿qué pasa? Que si yo sé, yo puedo calcular el valor de Kp, yo puedo calcular el valor de Kp, ¿sí? Con el delta G de reacción a condiciones estándar. Y puedo calcular si Kp es igual a Kx, ya tengo el valor de Kx. Pero ¿qué ocurre? Que el Kx también tiene, el Kx también, el Kx también tiene tres incógnitas diferentes: la fracción mol de B, la fracción mol de C y la fracción mol de A, ¿verdad? La fracción mol de A están elevados a su coeficiente estequiométrico. Están elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces, como ven, los coeficientes pues sí los conocemos, pero estas son mis incógnitas. Pero yo ya sé que la fracción mol, ¿verdad?, la puedo poner en términos del número de moles de la especie I entre el número total de moles. Y yo sé que este número de moles lo puedo poner en función del grado de avance. Entonces, y me queda una sola incógnita. Entonces yo ya puedo resolver si sustituyo aquí cada fracción mol en función del grado de avance, que también ya lo sabemos hacer. Mi única incógnita será el grado de avance. Si yo resuelvo ya mi ecuación y calculo el grado de avance, pues entonces ahora sí les puedo decir cuánto hay aquí, cuánto hay acá y cuánto hay de producto y cuánto hay de reactivos en el punto de equilibrio cuando estoy a condiciones estándar, ¿verdad? Eso fue parte de lo que vimos, pero resulta que no siempre hacemos las reacciones a condiciones estándar. ¿Qué pasó? Aquí abajito donde dice N es igual a... ¿Qué es esto? N es función del grado de avance. Ya, gracias. ¿Por qué? Porque el número de moles lo puedo poner en función del grado de avance con un balance de masa, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que las reacciones no las llevamos a condiciones estáticas, ¿sí? Las podemos llevar a diferente presión, las podemos llevar a diferente temperatura. ¿Habrá un problema si yo la llevo a diferente presión y a 25 grados? Pues no, ¿verdad? Porque yo sé que Kp es igual a Kx, ¿verdad?, por la presión total elevada a la suma de los coeficientes estequiométricos. Si esta suma de coeficientes estequiométricos es igual a 0, pues no tendré que hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque la presión no está afectando a mi constante de equilibrio. Pero si modificamos la presión, ¿verdad?, yo voy a modificar esta Kp, ¿sí? Si esto no es igual a 0 y esto está a 5 atmósferas y 6 atmósferas, entonces esta Kp se va a ver afectada, ¿sí? Y entonces, para calcular mi Kp, si ya tengo mi Kp, tengo que despejar esto
para calcular el valor de Kx y después calcular mi grado de avance. ¿Ok? Bueno, si yo pongo la alimentación a mi reacción, ¿verdad? Eso va a hacer que cambie ¿qué? Mi balance de masa. No va a cambiar mi estequiometría de la reacción, pero sí va a cambiar mi balance de masa. Y eso va a hacer que cambie mi equilibrio. ¿Y qué es lo que ustedes conocieron en ciencia básica como la ley de acción de masas? ¿Verdad? Y no es otra cosa más que el equilibrio en una reacción, que ahora mi número inicial de moles pues va a ser el que me diga la reacción. Ahora si el enunciado de la reacción me está diciendo que se alimentan inicialmente 5 moles de B, pues aunque sea un reactivo, un producto, perdón, al inicio ya hay 5 moles. Entonces cuando yo haga su balance de masa, en lugar de poner 0 porque es un producto, tengo que poner esos 5 moles que me está diciendo el enunciado del problema, más no cambia su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? O sea, vamos a ver, si yo tengo el número de moles de B y no me dice nada mi enunciado, entonces mi número de moles de B sería igual al número de moles de B iniciales más el coeficiente estequiométrico por el grado de avance. ¿Sí? Ahí es. Si mi problema no me dice nada, como este es un producto, entonces este va a ser y me va a decir que el número de moles de B es igual al coeficiente estequiométrico de B por el grado de avance, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? No me dice nada el problema y obviamente no hay nada de B cuando empieza la reacción. Pero si el problema dice al inicio hay 5 moles de B, cuando yo haga mi balance de masa, voy a decir el número de moles de B en cualquier momento es igual, ahora sí tengo, está diciendo que hay 5 moles, ¿verdad? Más el coeficiente estequiométrico de B por el grado de avance. Y ahora, este es mi número de moles de B. Y tengo que poner el inicial que me está diciendo el problema que hay. Pero el coeficiente no está cambiando porque no está cambiando la estequiometría de mi reacción. Este sigue siendo el coeficiente estequiométrico, ¿verdad? ¿Sí quedó entendido? Sí. Bueno, entonces decía, estas son las afectaciones de cómo puedo desplazar mi equilibrio, ¿verdad? Por presión y por alimentación. Pero, ¿qué pasa cuando cambiamos la entonces, yo tendré que evaluar ahora mi constante de reacción en función de la temperatura. Hicimos la deducción y vimos que quedaba delta G, ¿verdad? Que quedaba mi constante de equilibrio a otra temperatura que daba como logaritmo de Kp2 igual al logaritmo de Kp1, ¿verdad? Menos delta H estándar de reacción entre R por 1 en T2, 1 en T2 menos 1 en T1. Ahora, yo aquí tengo mi constante de equilibrio de K1. Esta constante de equilibrio K1, ¿verdad? Es
es la que yo puedo calcular a condiciones estándar. Si no me dan valores, pero hay problemas en los que dicen K1 a 300 grados tiene este valor. Ah, bueno, pues entonces ya tengo aquí mi constante 1. El delta H de reacción sigue siendo este. Si el intervalo va, o sea, mi temperatura 2 es de 400 grados, ah, bueno, no estoy muy lejos, no estoy rebasando temperaturas muy altas, y entonces yo puedo decir que no hay variación en mi delta H de reacción, que sigue siendo independiente de la temperatura. Entonces, con esa Kp que me den, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Y calcular mi Kp2. Pero si no me da nada, me conviene calcular K1 a 25 grados, ¿sí? Sí, ya la calculo a 25 grados y tampoco rebasa los 500 grados, ¿verdad? Kelvin. Yo puedo seguir ocupando esta ecuación. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una temperatura T2, ¿verdad? Mayor de 500 grados, ¿sí? Mayor. ¿Qué ocurre? Que ya no puedo yo calcular mi constante de equilibrio con esta reacción. Ahora nosotros tenemos que calcular esta Kp2 con mi ecuación en la cual el delta H ahora sí depende de la temperatura. Y también hicimos la deducción y llegamos a que el logaritmo de Kp2 era igual al logaritmo de Kp1, ¿verdad? Más 1 en R que multiplica, ¿sí?, al delta H estándar por 1 entre T1 menos 1 entre T2. Vamos a borrarle aquí. Uno en T1 y cerramos paréntesis, ¿verdad? Bien. 1 en T2 más A delta A logaritmo natural de T2 en T1 más delta B T2 menos T1 más delta C, ¿verdad? Delta C T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado. ¿Y esto por qué tenemos delta A? Porque yo tengo que calcular la sumatoria de I hasta J de los alfa I por los delta AI, ¿verdad? O sea que mi delta A va a ser igual ¿a quién? A la sumatoria de los alfa I por los AI de los, ¿quién?, productos menos la sumatoria de I hasta J de los alfa I de los AI de los reactivos. Para nuestra reacción que tenemos sería delta A igual al coeficiente estiquiométrico de B por la A de B más el coeficiente estiquiométrico de C por la A de C menos el coeficiente estiquiométrico de I por la AI de quién, de A, ¿verdad? Esa sería mi delta A. ¿Por qué?
porque estamos suponiendo que mi CP en función de la temperatura tiene una forma de A más B por T más C por T cuadrado, ¿verdad? Entonces Maestra, nosotros, sí, dígame, perdón, entonces esta fórmula de logaritmo natural de Kp2, la de abajo, la larga, es cuando supera temperaturas mayores a 500 grados mayores a centígrados. 500 grados, ¿sí? Ok. Ok. Entonces, si tiene esta forma, yo tengo que sacar mis delta A, mis delta B y mis delta C, ¿verdad? ¿Cómo? De productos menos reactivos. Y una vez que ya haya calculado todas mis delta A y mis delta B, la tengo que multiplicar por R, porque estas A, estas B y estas C siempre en tablas vienen en CP entre R, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que una vez que trabaje, yo debo de multiplicar por R para que todo mi CP tenga unidades de ¿qué? Pues depende de la R en que la puse, ya sea caloría, ¿verdad? Por mol, grado Kelvin, o joules por mol, grado Kelvin. Eso va a depender de la R que yo esté utilizando, ¿sí? Entonces, hasta ahí fue hasta donde vimos, ¿verdad? Acabamos todo nuestro equilibrio químico. Y ya vamos a empezar con el equilibrio físico y ya vamos a hacer nuestro examen. Pero pues ahí nos quedamos. No quise empezar con el nuevo tema, porque yo creo que sí nos hacía falta que le diéramos un repasito, ¿verdad? A todo lo que ya habíamos visto para centrarnos. ¿Sirvió o no sirvió el repaso? Sí. Sí, Sí, profesora. gracias. Sí, maestra. Así como para desempolvarnos, ¿verdad? Entonces, pues este es el repaso. Ustedes tienen el material también. Ya le subí algunos libros, ¿verdad? Con esto del paro, bueno, pues ya le subí unos libros para que tuvieran también donde repasar si ustedes querían, ¿verdad? E informarse un poquito más. Y y tener herramientas. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido el repaso. Espero que les sirvan la bibliografía que les he subido, tomando en cuenta que no podíamos salir, tomando en cuenta que luego la biblioteca se satura y que no pueden consultar. Entonces, en base a ellos, pues les compartí algunos libros, ya no sé ni cuáles, pero sí les compartí. Entonces, pues bueno, por hoy, pues creo que fue bastante para que ustedes este tiempo que falta, pues lo repasen, vean, repasen su material, ¿verdad? Y entonces el jueves ponemos ya la fecha del examen, si están de acuerdo. Ah, que sí, ya me dijeron, ¿verdad? Que para el próximo jueves, para que no se nos amontone todo. Pero de la siguiente semana, ¿no? Sí, O esta. no, sí. No, no, el jueves de la siguiente semana, ¿sí? Y ese jueves de la siguiente semana, pues van a subir su serie de equilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, por hoy es suficiente, ya se me está acabando la garganta, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, pero respecto al examen, profesor. Ay, ¿qué pasó? Bueno, el semestre pasado trabajábamos los exámenes en equipo. ¿Este semestre será igual o será individual el examen? Yo creo que va a ser en equipo, pero a ver, lo vamos a modificar un poquito, ¿sí? Porque luego me entregaban un examen y me entregaban 5 iguales, y no se vale, ¿sí? Entonces, pues sí, yo creo que sí va a ser en equipo, pero vamos a ver. A lo mejor ahora los equipos los formo yo. No sé,
hay que ver, ¿sí? Hay que ver y ponernos de acuerdo. Entonces, este jueves empezamos ahora con equilibrio físico. Ya acabamos el equilibrio químico, ahora vamos a empezar con equilibrio físico, ¿sí? Y bueno, pues por hoy es todo y nos vemos el jueves. ¿Sí? Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta maestra. luego. Hasta luego, profesora. Hasta Hasta luego, luego. Hasta luego, maestra. hasta luego, hasta luego, Hasta luego. hasta luego.